La majestuosidad del río Paraná ha separado por años a dos provincias de esta región. Sin embargo, un día como hoy, de hace 50 años, se inauguraba algo más que una gran obra de infraestructura. El puente Chaco Corrientes, medio siglo de hermandad. ¿Usted trabajó en la construcción del puente? Ya estudié electricidad por correspondencia y me armé porque se venía el puente. Y sí, en esa época que yo no me tocó el regimiento, vine porque yo soy nacido y criado en el campo y vine a la ciudad. Bueno, ahí entré a buscar trabajo y bueno, y salí a lo del puente Tomán y entré a trabajar en el puente. Me fui y ya mi hermano ya trabajaba ahí, entonces ya por ahí hicimos ese y entré a trabajar en el puente. Yo estaba en Barranquera y el puente estaba ahí a 6, 7 kilómetros, ¿no? Más o menos. Empezó el 68, 69 y ahí me fui porque yo quería trabajar en esa gran obra. Y sí, los primeros uno se iba en bicicleta como podía, se enganchaba con alguien que tenía vehículos, sí, o si no. Y después había dos colectivos que llevaba gente. Llevaba a la gente que entraba y traía a la que salía. Desde que nací, yo nací en agosto del 73 y el puente fue inaugurado en mayo del 73. Mi mamá cruzó el puente conmigo en la panza y mi papá fue obrero del puente, así que lo que escuché durante toda mi infancia fue historias del puente. Así que el puente siempre estuvo presente en historias familiares, en sobremesa, siempre presente el puente en boca de mi papá, que fue obrero del puente y falleció la semana pasada. Este puente fue todo un emblema, también de toda una cuestión política, y hay que saber leer eso porque no solo es emblemático para las dos ciudades, y aparte le cambió la vida a todo esto, sino que también es un gran indicador de profundos cambios políticos, tanto nacionales como regionales, en la segunda mitad del siglo XX. A partir de este puente, o sea, de cómo se pone en marcha, de por qué se construye, y hasta incluso el nombre. El viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Y yo tuve la gran suerte de ser electricista de mantenimiento eléctrico, ¿no? Entonces te buscan por todos lados. Y ahí yo, que siempre era curioso para progresar, miraba, por eso que sé todo cómo está el puente. Yo sé cómo está el puente 50 metros bajo el agua y 100 metros allá arriba. Están mis iniciales en el obenque estañados, están allá arriba a 100 metros. Ahí le puse un día, porque fui, ahora a lo mejor van a tomar la foto de que saqué la lámpara de balizamiento aéreo a 108 metros de altura. Mucho riesgo porque tenía que saltar, el barquito te llevaba a las pilas eran las fundaciones, ¿no? Y ahí había pontón. Del barco en marcha tenía que saltar con la herramienta de 6, 7 kilos al pontón. Y había estrecho. Sí, y por ahí me daba miedo, pero había que seguir. Y era ayudante yo entré directamente, entré de día, directamente fui al río, trabajaba en las pilas. A mí me tocó la pila 6, nosotros hicimos la pila 6, que es la grande, la primera, yendo de acá para allá, la primera alta que tienen los cables, esa es la pila 6. Y se empezaba a las 7 de la tarde, cuando entramos ya empezamos. O sea que en el puente se trabajaba 24 horas. Las 24 horas.
todo el tiempo, porque nosotros salíamos a las 7 de la mañana y entraba el turno de día a las 7 de la mañana. Ellos salían a las 7 de la tarde y nosotros entrábamos a las 7 de la tarde. ¿Mucha gente trabajaba en el puente? Mucha gente trabajaba. Sí. ¿Y Oscar, había muchos trabajadores de otras provincias también o no? Sí, había de Santa Fe, del interior, de Corrientes, de Misiones, de Formosa, de Paraguay, boliviano. Lo que sí se trabajaba bien y se ganaba bien, ¿viste? Lo que sí tenía que trabajar 11 horas. Y ahí vos vas escalando, si vos querés aprender, vas mirando, vas sabiendo, vas preguntando y te vas entreverando y ya vas aprendiendo y ahí sí te vas escalando. Yo ahí terminé, aprendí, yo salí ahí oficial armador y después aprendí a manejar máquinas también ahí, porque a la siesta, a la mesa, nos íbamos, porque había las máquinas cuando estábamos ahí cerca, pasábamos a Corrientes y ahí estaban las plantas hormigoneras y nos íbamos a joder con las máquinas, a arrimar piedra y arena ahí aprendíamos. El pico máximo en un día, 700 obreros. Desfile de obreros durante la obra hasta que yo estuve, casi 3.000. Marzo del 69 a fin de mayo del 73 que se inauguró. Mi papá se llamó Francisco Zarazúa y trabajó en el puente de maquinista cuando tan solo tenía 22 años, era muy chiquito. Y así mi papá aprendió a ser maquinista con 22 años, siempre contaba que estaba muy alto en la pluma siempre y desde ahí veía todo lo que era Corrientes, Chaco de aquellos años, ¿no es cierto? Se invitó a todos los jóvenes, a los que tuvieran oficios, a poder sumarse a la obra. Entonces mi papá se arrimó aquí y sí, lo tomaron enseguida, pero había lo llamativo es que había un cartel que advertía que podían fallecer entre 90 y 100 trabajadores, dada la magnitud de la obra. Por lo tanto, todo aquel que entraba a trabajar estaba advertido que podía fallecer. Fíjese que estamos hablando a casi 50 años atrás, no había ninguna medida de seguridad y estaban trabajando en el río, con todos los riesgos que eso implica, ¿no es cierto? Entonces, las empresas se ocuparon de advertir. Cuando te cuentan los obreros del puente, las condiciones en las cuales trabajaban, de hecho, vos sabés que el número de fallecidos o de lastimados severamente en la construcción del puente es un número, digamos, vidrioso, nunca se terminó de definir. Porque también había muchos conchavados por el día o por pocos días, o sea, mucho trabajo informal también. Y las condiciones de seguridad eran muy inferiores a las que existen hoy, ¿no? El puente no solo fue emblemático y absolutamente importante para las dos ciudades, unió a dos ciudades, sino que de alguna manera es el gran emblema, es el gran indicador de una integración efectiva entre la Mesopotamia y el resto del territorio nacional, y es el indicador de dos grandes cambios, un cambio en la política argentina y un cambio en la política regional. Este es el primer puente que cruza el río Paraná. ¿Por qué no había puentes que cruzaban el río Paraná? Por dos problemas. Primero, porque casi todo el desarrollo siempre se orientaba hacia la ciudad de Buenos Aires, o sea, era todo concéntrico sobre el puerto de Buenos Aires. Pero segundo, porque había, y estas cosas no se dicen porque obviamente los temas geoestratégicos y geopolíticos no se ventilan, pero una de las grandes hipótesis de la seguridad nacional era la posibilidad de un enfrentamiento con Brasil. Entonces, ¿qué pasaba? Si reservaba el territorio de la Mesopotamia, eso también es porque en tierras correntinas había 4 grandes regimientos del ejército. Se reservaba eso digamos, como eventual teatro de operaciones y colchón de defensa al resto del territorio nacional. Nosotros jugábamos carrera quién subía más rápido arriba. Pues no subía en el ascensor, ese ascensor que cayó y murieron la gente. Yo bajé en ese viaje antes que caiga, yo bajé.
Nosotros estábamos en el barco esperando que bajen los otros para venir cuando cayó el ascensor. Lo que pasó es que se rompió el madejo y no le aflojó el cable, venía, entonces no le dio para que abra la pata y entonces vino hasta abajo. Así alto quedó el ascensor, 11 venían allá adentro. ¿Murieron todos? No, murió 2 y después los demás quedaron todos rotos. No quiero yo hablar, es muy triste. Un joven Duarte, jovencito, entró ayer parece. Pobrecito, y estaban acomodando los jóvenes, que ya la obra ya llegando al final, ¿no? Y este pobre muchacho, ¿será que la muerte nos llama? ¿Qué sé yo? Pobrecito Duarte, yo saltó por arriba lo ven que agarrado así y lo castigó. Lo ven que pesadísimo, ¿cuántos metros? 50, imagínense, y lo tiró. Pobrecito dejó marcados los 4 dedos en el cemento del esfuerzo que hizo, ya el cuerpo al vacío, no se pudo aguantar. Esta es la muerte que más me dolió y que participé ahí. Se siente uno, no te quiero decir que, una sensación que vos trabajaste ahí, viste, que vos estuviste ahí. ¿Orgullo? Sí. Aprender a convivir, a estar y que a trabajar, a ser compañero, ¿viste? Porque ahí tenés que ser compañero, nada de otro, ahí tenés que amigarte y enchamigarte y andar, ¿viste? Porque no es fácil, ¿viste? Porque es un trabajo difícil porque vos tenés que estar pendiente de vos y de los demás. Y hasta ahora hay muchos que, siempre nos encontramos, nos vemos, ¿viste? De algunos, ¿viste? Pero allá hay muchos que se fueron, ¿viste? Ya, sí. El puente nos une de todas las formas y emocionalmente aún más. Y estos hombres que se reencontraron después de tanto tiempo, fue muy significativo el afecto que sentían a pesar del paso del tiempo, porque por ahí no dimensionaron lo que estaban construyendo. Tal vez ellos no estaban dimensionando esta construcción, esta mega obra, y con el tiempo se fueron dando cuenta, ¿no es cierto? El nombre tiene mucho que ver con el día en que lo inauguran. El puente no tenía nombre todavía y había varias instancias. Una que tenía mucho apoyo era una que le querían poner un nombre en guaraní que significaba el abrazo. Lo cierto es que el puente se inaugura de apuro el 10 de mayo porque el 11 de marzo de ese año hubo elecciones y ganó Cámpora las elecciones. Por lo tanto volvía Perón a la Argentina, volvió un gobierno peronista después de los 18 años de proscripción, y entonces también había en ese momento en la política así un juego de calentarlo también al Cano Lanusse, que terminaba ya o sea, era lo que le quedaba los días finales de su mandato, de su gobierno de facto, no de su mandato, no se lo había dado nadie, lo había tomado él nomás. Entonces todo el mundo decía que el puente se iba a llamar Presidente Perón. Y Lanusse, que si algo lo destacaba era su profundo antiperonismo, vino y según contaban los mayores, yo llegué a la provincia unos años después, él llegó y dijo el puente se va a llamar General Belgrano, lo inauguró y declaró inaugurado el puente General Belgrano. Bueno, Belgrano fue un hombre que, aparte de ser uno de los grandes próceres del país, de la Argentina, tuvo también su incidencia en toda esta región, ¿no? Entonces se apuran y en ese apuro el puente se inaugura incompleto. ¿Qué significa esto? Sin iluminación, sin defensas, que después a medida que fue pasando el tiempo se lo fue completando, ¿no es cierto? Si uno tiene en cuenta la geografía, ¿no es cierto?, rodeada de ríos y desprendidas de la Argentina. Entonces Corrientes y Misión eran las provincias que más insistieron en la urgencia para que esto sea una realidad. En principio Corrientes, en 1947 Corrientes presenta un proyecto acá a la legislatura correntina y después a Nación para poder concretar el proyecto de construcción de esta obra, porque Corrientes era la más aislada
Eran como dos provincias desprendidas del país. Eran los que desde 1947 comenzaron a gestionar esta obra, que demoró 20 años, ¿no es cierto? 20 años de gestión, no fue inmediata, 20 años de gestión. Es único en su estilo, en su tipo, en su estructura, en su forma. Desde donde se asciende al puente y donde se sube al puente hasta la orilla, vemos 4 vigas. Ese es el puente viga. Es un tipo de puente. Luego comienza el puente en arco. Vemos los arcos. Ese es el sello de los italianos, que fueron las empresas que construyeron el puente. Y luego la parte atirantada o colgante por los obenques. Entonces son 3 tipos de puente en uno. Nuestro puente es único, por eso debemos estar orgullosos por eso. Radiante viene el sol en la mañana, de belleza engalana el cielo guaraní. Así que, pero con mucha voluntad y con mucho amor, por eso el puente siempre estuvo presente en mi casa. Es parte de mi familia, es como mi hermano mayor. El puente es de alguna manera la apertura a una integración que omite Buenos Aires como necesidad para vincular el desarrollo de ambas provincias. Ahora se vinculan, interactúan y deciden por las propias. Que un gran milagro se está acercando para brindarnos prosperidad.